Y bueno, para ya comenzar, voy a leerles un poco para los que no conocen al doctor Carlos Alberto Campos Almeida, les voy a leer un poco sobre su semblanza curricular. Él es psicólogo clínico por la Universidad Villarrica, es maestro en educación básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Es doctor en educación en la línea Educación Especial por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 31 años de servicio en Educación Especial, CAPEP. Es académico de posgrado en universidades públicas y privadas. Es investigador, conferencista y tallerista, con experiencia en el diagnóstico e intervención en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual y aptitudes sobresalientes. Es psicoterapeuta de niñas y niños. Fue coordinador estatal de CAPEP. También participó en la investigación sobre la educación inclusiva en Panamá. Participó en la elaboración de las orientaciones nacionales y estatales para educación especial. Ha elaborado documentos normativos para CAPEP. Elaboró el curso virtual Adolescentes y Aprendizaje Escolar. Tiene publicaciones sobre educación, educación especial, discapacidad, TDAH y resiliencia. Reconocimiento de la Superación Ciudadana 2012 en el rubro de investigaciones psicopedagógicas, otorgado por el Ayuntamiento de Veracruz. Cuenta con 2 certificaciones internacionales. Certificación en Trastorno del Espectro Autista por la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, Argentina. Certificación en Accesibilidad de Entornos para Personas con Discapacidad por la Universidad de Brigham de Madrid, España. Actualmente es supervisor de la Zona 3 de CAPEP, es coordinador general de las redes de apoyo para madres y padres de niñas y niños con TDAH, autismo, discapacidad intelectual y aptitudes sobresalientes. Es coordinador general del programa intelectual de apoyo para niñas y niños en situación de maltrato. Es coordinador académico del diplomado virtual CAPEP en línea, Educación Inclusiva en Preescolar. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación a la Universidad Veracruzana y me da un enorme gusto ver a tanta gente interesada por esta temática. Ojalá que este y otros espacios en donde hablemos de algo tan relevante como la educación inclusiva nos permita reflexionar y tener algunos elementos que fortalezcan no solo nuestra comprensión sobre la temática, que en sí mismo es fundamental, sino el que podamos movilizarnos, que es lo más importante, para poder hacer realidad esto que además no es nuevo, porque en realidad estamos en México por cumplir casi 20 años de estar hablando de inclusión, y el título de esta conferencia es un título que seguramente hemos utilizado infinidad de ocasiones para hablar de alguna temática. La dificultad, me parece, la complejidad, es que podamos hablar de lo que hoy significa esta temática, ¿no? Es decir, lo que pudimos haber revisado, analizado sobre esta temática hace muy poco tiempo, hoy tiene connotaciones, implicaciones y desafíos también distintos. Entonces, la intención es que podamos justamente un poco como ponernos al tanto desde nuestra perspectiva de lo que hoy significa la educación inclusiva, en qué momento estamos y cuáles son los elementos en los que tendríamos que pensar y trabajar para poder avanzar en este terreno. Bueno, de entrada diría que hay algunas precisiones y algunas preguntas que nos podemos hacer para poder hablar de esta temática. En primer lugar, tenemos que tener claro que la educación inclusiva es un enfoque que tiene que ver con algo que responde específicamente al trabajo en las instituciones educativas, pero que en realidad la inclusión va más allá de las escuelas. El tema de la inclusión no solo tiene que ver con las instituciones escolares, tiene que ver con una forma de pensar, con una forma de vida, porque la inclusión supone el que podamos vivir
en congruencia con ese planteamiento en cualquier ámbito de la vida y en cualquier espacio, con cualquier grupo de personas con las que nosotros nos relacionemos. Entonces, ese es un primer asunto que es importante que tengamos claro. La inclusión no solo tiene que ver con las escuelas. En segundo lugar, respecto a la educación inclusiva, esta no se refiere únicamente a las personas que consideramos en situación de vulnerabilidad, sino implica en realidad a todas las personas, porque algo que está sucediendo de un tiempo para acá, y hoy lo escuchamos en estos tiempos, en estos días lo escuchamos con mucha frecuencia, es que cuando se habla de educación inclusiva, se habla inmediatamente de discapacidad. Y es muy importante precisar que el espectro de la inclusión y de la propia educación inclusiva es mucho más amplio que lo que está relacionado con la discapacidad. Si bien las personas con discapacidad sabemos son un grupo particularmente en situación de vulnerabilidad, en realidad es un rasgo diferenciador humano tan particular como hay otros más, y además porque el tener claro esto significa que sepamos que hay muchas otras personas que tienen cualquier otro rasgo diferenciador y que probablemente en determinadas circunstancias están en una situación de mucha mayor vulnerabilidad inclusive que una persona con discapacidad. Entonces, eso también es muy importante precisarlo. Otro asunto es que la escuela inclusiva, que es una reflexión también que vale la pena enfatizar, es que la escuela inclusiva no es aquella que tiene todas las respuestas, no es aquella que está llena de personas que se volvieron especialistas en atender determinadas características del alumnado. En realidad, la educación inclusiva es un proceso de construcción al interior de una escuela. Es muy difícil que nosotros podamos decir en un momento dado, esta escuela ya es inclusiva, esta escuela todavía no es inclusiva, porque en realidad esto supone una cantidad muy amplia y compleja de procesos en donde están involucradas muchas personas. Entonces, creo que eso es muy importante para que podamos también saber que las escuelas inclusivas en realidad son aquellas que no solo aceptan a la diversidad, no solo permiten la entrada a todo el alumnado, que dicho sea de paso, en realidad hacer eso lo único que significa es atender un derecho, ¿no? Es decir, que nosotros le abramos las puertas en cualquier escuela a cualquier alumna o alumno es simple y llanamente atender su derecho. Pero la inclusión no solo supone que entren o que asistan a la escuela, sino, como vamos a ver, supone en realidad asuntos mucho más importantes que la sola asistencia a la escuela. Y entonces la escuela inclusiva en realidad no tiene que generar para las personas que trabajamos dentro o en torno a ellas esta preocupación de solo vamos a poder ser una escuela inclusiva cuando sepamos qué hacer frente a todos los desafíos que significa la diversidad del alumnado. Eso no es posible. Lo que sí es posible es que paulatinamente vayamos teniendo cada vez más respuestas y más experiencia para favorecer esa inclusión. Entonces, en realidad, la escuela inclusiva es aquella que acepta como parte del derecho de todas las niñas, niños, adolescentes y de todo el alumnado entrar a la escuela, pero que además busca y genera los apoyos para poder responder a esa diversidad. Esa es la escuela inclusiva, esa escuela como en construcción, que lo que hace es eso, buscar y generar los apoyos que necesita para poder dar respuestas a esa diversidad que ya está en la escuela. Y cuando digo que ya está, eso también me parece que es otra reflexión, porque qué fortuna que hoy estemos visibilizando esta realidad, pero esta es una realidad que siempre ha existido en las escuelas, ¿no? La diversidad siempre ha estado presente en las escuelas. Tendríamos que pensar si hemos podido, sabido, tenido la información necesaria para poder responder de forma adecuada, ¿no? Ok. Bueno, y claro, decía yo que el tema de la discapacidad no es el único que tiene que ver con la educación inclusiva.
Sin embargo, por supuesto que reconocemos que las personas con discapacidad forman parte de la diversidad y por razones que tienen que ver con la historia de exclusión de la que han sido objeto muchas personas con esta condición, es que hay un énfasis en la importancia de atenderlas en las escuelas. Estas son algunas preguntas que me parece que tendríamos que hacer, que yo propondría hiciéramos a manera de reflexión, porque hay algunos asuntos que tienen que ver con cómo entendemos la educación inclusiva. Y una de ellas es si lo que nosotros pensamos respecto a lo que consideramos inclusión es realmente inclusión, o tiene que ver únicamente con decir, bueno, yo trabajo en una escuela inclusiva porque tienen las puertas abiertas todas las personas, todo el alumnado, ¿no? Y entonces decía yo hace un momento, en realidad tendríamos que pensar si distinguimos entre lo que significa asistir a la escuela y lo que significa estar incluido. Por otra parte, algo que es fundamental, en este tiempo en el que estamos, algo que es particularmente fundamental, si entendemos la importancia de que la inclusión supone justamente que en todos los espacios todas las personas tengan entornos, productos, espacios y oportunidades en igualdad de condiciones para poder aprender, ¿no? Que eso es diseño universal y que es muy distinto a muchas prácticas de asistencialismo que se han llevado a cabo históricamente en muchos países, entre ellos el nuestro, ¿no? Seguramente muchos estaremos de acuerdo en que los apoyos, las ayudas, las pensiones para las personas con discapacidad serán de alguna utilidad y de beneficio para la persona con discapacidad y sus familias. Pero muy probablemente tendríamos que pensar si no tendríamos que avanzar hacia algo mucho más amplio y sustentable. Es decir, pensar en aquello que tiene que ver con las dificultades de accesibilidad que no están resueltas en las calles, en los edificios públicos, el acceso al aprendizaje al interior de las escuelas, y que eso no se resuelve con apoyos específicos, con ayudas, con becas o con pensiones, sino con inversión en ámbitos que permitan justamente convertir todos los espacios en lugares para todas las personas, incluidas aquellas que presentan alguna discapacidad. Y probablemente, además de todo esto, una de las preguntas más complejas, pero me parece a mí que más útiles que tenemos que hacernos es si es posible construir escuelas inclusivas en una sociedad que no es inclusiva. Si las personas que formamos parte de esta sociedad, a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta de qué tantas acciones e ideología inclusiva tenemos de manera personal, porque parece ser como muy lógico pensar que si nosotros no somos personas que sepamos respetar las diferencias, reconocer la riqueza de las diferencias y poder convivir en la diversidad, será mucho más difícil generar condiciones de inclusión al interior de las escuelas, porque hay una distancia enorme entre discursar sobre inclusión o hablar con los tecnicismos necesarios que la inclusión y la temática nos exija, y otra cosa es que podamos nosotros ser congruentes con ese enfoque, ¿no? Bueno, entonces la inclusión implica diversidad. Esta noción hace referencia a la diferencia, a la variedad, a la riqueza de potenciales y a la multiplicidad de visiones distintas. Y eso es tan fácil como escribirlo en 3 líneas, pero en realidad es uno de los asuntos que socialmente son hoy más complejos. Las redes sociales, por ejemplo, son una de las mayores evidencias que tenemos de las dificultades que tenemos respecto al respeto y a la tolerancia, ¿no? De pronto las diferencias parecen estar transitando del poder reconocer que tú y yo pensamos distinto a la descalificación porque tú piensas distinto a mí o porque tienes un punto de vista distinto al mío.
La inclusión, fíjense, empezaba yo diciendo que el tema de la educación inclusiva tenemos que entenderlo en un ámbito mucho más amplio, que es el de la inclusión. Pero más allá de ello, inclusive, tendríamos que reconocer qué significa la inclusión en realidad. Y fíjense el reto que esto implica. La inclusión, en realidad, si nosotros queremos pensar en espacios sociales en donde exista la inclusión, tendríamos que distinguir si esto ocurre en la medida en que en esos espacios no exista discriminación, por ningún motivo, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, solo podemos hablar de inclusión cuando podamos estar seguros que de donde nosotros estamos refiriendo la inclusión, no hay forma alguna de discriminación, no se excluye a nadie por ninguna razón. Y entonces, a lo mejor seguro eso nos deja como muchas preguntas, ¿no? Muchas reflexiones respecto a qué tanto estamos consiguiendo hacer esto. Porque decía hace un momento, probablemente antes de pensar o seguramente al mismo tiempo, en cómo construir escuelas inclusivas, tendríamos que pensar en cómo somos las personas que vivimos en una sociedad que tiene escuelas, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Puse aquí que en este momento y en congruencia con el propio título de esta conferencia, estamos en la perspectiva de un servidor en una hora crítica para la inclusión en México, porque hace apenas unos días se presentó y se está analizando en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que habla respecto a que el Estado aplicará una política educativa incluyente. Y por un lado supone un avance muy importante porque de manera explícita empezamos a ver que se hable de inclusión y que en ese sentido existan políticas sociales y educativas en consecuencia. Sin embargo, cuando se habla de inclusión, decía yo, en distintos espacios, y en esta iniciativa está sucediendo también, se hace alusión a determinados sectores de la población. Por ejemplo, en esta iniciativa se habla de la diversidad cultural y étnica, de las desigualdades sociales, de género y regionales. Entonces yo menciono aquí que en esa iniciativa no se habla de la discapacidad ni de otros rasgos diferenciadores. Y me corrijo, porque digo que tal vez en realidad no se debería hablar ni de específicamente ni la diversidad cultural, ni las desigualdades sociales de género, regionales o la discapacidad, ¿no? Porque si nosotros pretendemos hacer una descripción de toda la diversidad, tendríamos una lista en la que ni siquiera estaríamos de acuerdo todos, porque siempre alguien diría, oye, pero aquí faltó este rasgo diferenciador humano, y alguien diría, no, pero también faltó esto. Es decir, es como tener una radiografía, digamos, de la diversidad, y es un asunto muy complejo. Probablemente, más que, por aquí se me fue, por ahí la tengo, más que agrupar, ampliar la lista de rasgos diferenciadores y hacer una lista de todos ellos, probablemente lo que tendríamos que hacer sería ampliar el concepto de inclusión, ¿no? Es decir, enfatizar que la inclusión significa valorar y responder a la diversidad de cada persona, propiciando que todas y todos puedan estar, fíjense, puedan aprender y participar en la escuela. Estar, aprender y participar. Porque si una alumna o un alumno de cualquier edad, desde educación inicial hasta educación superior, está en una situación de vulnerabilidad porque presenta discapacidad, o porque es de un grupo indígena, o porque tiene una religión específica diferente a la mayoría de su grupo, etcétera, si esa alumna o alumno está ahí, pero está en situación de exclusión dentro de la propia escuela, entonces no estamos consiguiendo en realidad la inclusión no solo para esa persona, no estamos consiguiendo inclusión para nadie, porque lo que estamos aprendiendo es exclusión.
si estamos permitiendo, y creo que a veces peor, normalizando o institucionalizando la exclusión, porque quiero decir con ello que a veces nos acostumbramos a esto, nos parece que es parte de los grupos humanos, de los grupos escolares, que ese tipo de situaciones sucedan. Entonces, de cómo se define en estos tiempos al enfoque de la inclusión y en específico de la educación inclusiva, seguramente se derivarán una política educativa que impactará a la sociedad y que tendremos que trabajar en torno a ella. Pero en ese sentido sí vale la pena entonces señalar la importancia de reconocer esta definición que tendría que ser mucho más amplia de inclusión y no automáticamente pensar solamente en determinados grupos que ciertamente están en situación de vulnerabilidad, pero que no son los únicos, ¿no? Está. Bueno, miren, por ejemplo, en esta diapositiva hay un intento de describir una cantidad determinada de rasgos diferenciadores humanos, ¿no? Que es lo que frecuentemente nos podemos encontrar en cualquier grupo escolar, pero inclusive no solo en las escuelas, en cualquier grupo humano propiamente, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, la discapacidad es únicamente uno de los rasgos humanos que pueden estar dentro de cualquier grupo, pero nos podemos encontrar muchos otros. Y creo que hay algunos rasgos que de pronto ni siquiera los vemos y pueden representar retos importantes para la escuela. Por ejemplo, aquí se menciona hasta, no sé si alguien alcancen a ver, pero abajo dice estilo de aprendizaje. Eso que parece tan simple, no es tan simple y está poco visibilizado en muchas escuelas. El que cada alumna o alumno aprenda de forma distinta, a ritmos distintos, eso solo, entre comillas, solo eso, representa retos muy importantes. Eso es parte de la diversidad también. Es decir, si en un grupo escolar no hay ninguna niña o ningún niño o adolescente con discapacidad, es muy importante alertarnos para no pensar que entonces el reto de la inclusión no requiere esfuerzos ahí, porque en realidad hay muchos rasgos diferenciadores, además de la discapacidad, que representan desafíos muy importantes para las escuelas. Me parece que inclusive hay muchos casos en donde algunas alumnas y alumnos sin discapacidad representan retos más importantes que casos de alumnado con discapacidad. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ampliar nuestra visión respecto a qué consideramos como inclusión. Y entonces supone, pues básicamente, todas las diferencias posibles que pueden existir en los grupos humanos. Y decía hace un momento, bueno, la educación inclusiva es un proceso, y a través del cual la escuela busca y genera los apoyos, y dice esta definición, busca y genera los apoyos que se requieren para asegurar el logro de todas las alumnas y todos los alumnos. No dice de los alumnos con tal característica, sino de todo el alumnado, ¿no? Entonces, bueno, esta precisión reiterada es importante, ¿no? Y en ese sentido, entonces, de lo que se trata esto, que trasciende entonces más allá de cualquier rasgo específico, es en realidad de un asunto de derechos humanos. Y entonces, significa que si somos capaces de reconocer los derechos humanos de todas las personas, entonces probablemente podemos empezar a ser visibles no solo en el discurso, sino en la vida cotidiana. Por ejemplo, desde nuestro lenguaje a esa diversidad. El lenguaje, que la maestra Yasni lo va a trabajar en la próxima conferencia, que es sobre lenguaje y discriminación, es fundamental, porque el lenguaje es un vehículo a través del cual nosotros no solo reflejamos lo que pensamos, sino fortalecemos nuestros pensamientos y fortalecemos y reforzamos también las formas de interacción que tenemos con las personas. Mucho de nuestro lenguaje está absolutamente normalizado en esta sociedad. Es decir, nos parece bien
expresarnos de forma excluyente acerca de algunas personas, nos parecen bien las burlas, los apodos, las palabras ofensivas y los chistes en donde se denosta a las personas. Entonces, el lenguaje es uno de los elementos iniciales, principales, en los que tendríamos que trabajar de manera individual y colectiva para poder avanzar en el reconocimiento y respeto a la diversidad y por lo tanto en la inclusión, ¿no? Entonces, se trata entonces de asuntos que tienen que ver más con las personas que somos que con temáticas nuevas, aprendernos, que con tecnicismos sobre estas temáticas. Tiene que ver realmente en una revisión respecto a cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos y cómo interactuamos con las personas. De eso se trata en realidad. Yo siempre digo que, a diferencia de cualquier otra temática que en educación nos haya desafiado, esta temática particularmente representa un reto enorme porque probablemente haya temáticas a lo largo de la historia de la educación que no necesariamente hayan exigido que las personas tengamos una visión personal congruente con un enfoque de trabajo o con un modelo de trabajo, ¿no? Pero el tema de la inclusión no puede pasar y no puede trascender si no pasa por quiénes somos las personas, es decir, si no pasa por una revisión personal de cómo pienso yo sobre esto, porque dicho de otra forma, yo no puedo generar inclusión si yo soy una persona que excluye. Es más, peor aún, si yo soy una persona que ni siquiera he pensado nunca en eso. Yo nunca he pensado en cómo hablo, porque para mí está bien cómo hablo, porque a lo mejor está bien y reírme y burlarme de ciertas cosas, porque además las minimizo y las normalizo, como en la siguiente conferencia se va a detallar. Es decir, yo nunca he pensado que esté mal a lo mejor reírme de una persona por una característica determinada. Y entonces es parte de lo que tendríamos que revisar, más que aprendernos conceptos y aprendernos términos específicos vinculados con esta temática, ¿no? Entonces, bueno, solo respecto al lenguaje, que no me toca a mí, sino a la siguiente conferencista, yo solamente quise poner esta diapositiva, que es una tablita muy sencilla que muchas dependencias de gobierno y muchas organizaciones de la sociedad civil y muchas personas están utilizando desde hace algunos años en el tema de la discapacidad. Fíjense, si ni siquiera a veces sabemos cómo utilizar algunos términos, no nos damos cuenta entonces que excluimos con el uso indebido de términos inadecuados, ¿no? Se dice persona con discapacidad por dos razones. Una, porque lo primero es la persona, ¿no? que es sujeta de derechos, y porque la persona está antes que cualquier otro rasgo. Y en segunda se habla de la discapacidad, porque la discapacidad no es lo que es la persona, la discapacidad es un rasgo de la persona, ¿no? Y entonces por eso es incorrecto decir discapacitado, porque la persona con discapacidad no es discapacitada como algo que la represente globalmente. La discapacidad es un rasgo. En ese sentido, todavía es peor decir capacidades diferentes y capacidades especiales y otro montón de cosas que técnicamente son incorrectas. Entonces, por supuesto, esto, insisto, se refiere solo a la discapacidad. En la cuarta conferencia vamos a hablar sobre el concepto social, el enfoque social de la discapacidad, y vamos a abundar un poco sobre la discapacidad. Pero quise mencionar esto porque, igual que respecto a la discapacidad, en cualquier otro tema del que venimos hablando, de cualquier otro rasgo diferenciador, tenemos que revisar qué tipo de lenguaje utilizamos, si es el lenguaje correcto o si en el propio lenguaje históricamente ya venimos utilizando términos que excluyen a las personas. No sé si alguien está ahí que le pueda mover. ¿Ya? Bueno, decía yo que hace rato que tenemos ya tiempo hablando de esta temática.
casi 20 años desde que Tony Wood y May Lanscott hablaron sobre la diferencia entre lo que se venía manejando hasta entonces sobre integración educativa y lo que ellos empezaron a plantear como educación inclusiva. Y yo diría que tendríamos que preguntarnos, pues la respuesta no es como tan difícil, pero sí tenemos que preguntarnos qué hemos hecho en casi 20 años, ¿no? Es decir, ¿qué hemos conseguido en casi 20 años en esta temática? Ellos acuñaron en el año 2000 el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, que no es que se planteó como un término y creo que es incorrecto decir que sustituyó al de necesidades educativas especiales, porque en realidad son dos conceptos muy distintos. Es decir, no hay una equivalencia mínima entre los dos conceptos. Las necesidades educativas especiales se referían a los apoyos que necesitaba una alumna o alumno y que la escuela en un momento dado no tenía los recursos y la respuesta para poder atenderlos, ¿no? Lamentablemente el término se usó para seguir etiquetando y distinguiendo alumnado de otros, y por eso se pensó que no convenía seguirlo utilizando, y que lo que en realidad importaba más allá del propio término tenía que ver con cambiar nuestra mirada más allá de la persona con determinada condición específica, ¿no? Es decir, ver aquello que aun si una persona tiene una dificultad física o sensorial o de otro tipo, existían obstáculos que comprometían su funcionamiento, ¿no? Es decir, la persona puede tener cualquier limitación, pero si tiene las oportunidades, la accesibilidad, la diversificación en la enseñanza, etcétera, la persona podrá tener las posibilidades de acercarse igual que muchas otras personas al aprendizaje y a cualquier oportunidad. Entonces, cuando se habló de barreras para el aprendizaje y la participación, lo que se ha intentado es reconocer que las personas, las instituciones, los espacios, nos podemos convertir en obstáculos o en barreras que limitan o comprometen el aprendizaje y la participación de las personas que tienen determinadas condiciones, como es el caso de la discapacidad, pero entre otros rasgos, ¿no? En ese sentido, y hablando nuevamente del lenguaje, por eso yo decía, no tendríamos que entender que barreras para el aprendizaje y la participación sustituyó a otro término, porque antes se decía alumnos con necesidades educativas especiales, pero hoy no podemos decir alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación, porque las barreras no pertenecen al alumno, pertenecen a los contextos, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, que tiene que ver con lenguaje que inadecuadamente a veces se utiliza, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que se busca es visibilizar con este concepto justamente esos obstáculos que pueden limitar el aprendizaje o la participación de cualquier alumna o alumno en cualquier escuela, en cualquier contexto. Bueno, y si entonces hablamos respecto a la inclusión como un sinónimo de no discriminación, pues hay que conocer qué es lo que pasa en nuestro país, que fíjense que no es tan distinto a lo que pasa en muchos otros países. Aunque en algunos países hay diferencias específicas y los contextos y la historia y la política interna explican las diferencias. Pero en México llevamos 2005, 2010 y 2017 3 encuestas nacionales que ha coordinado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del CONAPRED. Los resultados son muy abundantes, muy interesantes, y yo solamente menciono aquí dos datos de lo que la ENADIS, o la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, señaló dentro de sus resultados. Bueno, de entrada, la encuesta nacional puntualiza la importancia de entender qué es la discriminación, y la define como toda distinción, exclusión o restricción por acción u omisión que tenga por objeto obstaculizar, restringir o menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos humanos y libertades. Es decir, es muy importante tener claro que el tema de la discriminación no solo debe entenderse como un asunto en donde excluimos a las personas y con todo lo que eso puede generar desde el punto de vista personal, psicológico, las propias personas, que por supuesto es importante, ¿no?
lo más importante en realidad, el tema de la discriminación es entender que cuando se discrimina a una persona, se restringen y se atenta contra sus derechos fundamentales. Entonces, eso es importante porque, es decir, entonces, no discriminar es un asunto al que estamos obligados. Es decir, no es un asunto como decir, bueno, es que pues a mí no me importa o no estoy de acuerdo o cualquier cosa que se nos puede ocurrir, porque no tenemos alternativa en ese sentido. Es decir, es un derecho fundamental de las personas ser respetadas, ¿no? Entonces, eso es central en la comprensión de la discriminación como fenómeno. Y además, la encuesta nacional lo que buscó entonces es como retratar este lastre social que es la discriminación en nuestro país, para poder entender, conocer y entender el estado que guarda, y entonces poder actuar en consecuencia, porque probablemente para muchos pueda parecer obvio, y todos pueden decir, bueno, sí, discriminamos, pero a veces no conocemos los detalles de en qué aspectos, a qué personas más, y quiénes de nosotros mismos a veces contribuimos por acción o por omisión en la propia discriminación. Fíjense, este primer dato que está en la encuesta nacional, y que, aunque les digo qué dice porque seguro no alcanzan a ver los números, miren, por ejemplo, este es el dato del porcentaje de población de 18 años y más que declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal en el último año por entidad federativa. Los estados que tienen este color morado son en donde hay una prevalencia mayor de discriminación de acuerdo a la encuesta, y son estos estados: Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos. Y de ahí siguen estos que están que es como azul en donde está Veracruz, por cierto, que es los que siguen. Y los estados con menos discriminación, que son estos, ¿no? Y bueno, podríamos hacer nuestras propias interpretaciones y deducciones sobre las explicaciones de esta realidad. Pero además, fíjense que lo interesante de esto, ¿qué es lo que se preguntó para poder tener este dato? Las razones por las cuales estas personas de más de 18 años dijeron haber sido discriminadas en el último año fueron estas características, fíjense. Tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. No dice discapacidad. Es decir, ni siquiera en este dato está, y no porque no exista, lo que pasa es que por estas razones hay más personas, de acuerdo a la encuesta, en situación de discriminación, pero también hay por discapacidad, ¿no? Entonces, qué interesante, porque decía yo hace rato, cuando hablamos de inclusión, hablamos de discapacidad, y entonces no pensamos en todos estos rasgos diferenciadores de personas que están en una situación de vulnerabilidad, a veces más grave que algunas personas con discapacidad. Entonces, bueno. Después está esta gráfica en donde estas son las respuestas de mujeres y de hombres, y también el dato es sobre población de más de 18 años que declaró haber sido discriminada, ¿no? Y miren, por ejemplo, apariencia, creencias religiosas, etcétera. Ahí ven ustedes los datos, ¿no? Entonces, bueno, y lo que declaran, por un lado mujeres, por otro lado hombres, bueno. Y nuevamente, aquí no aparece la discapacidad dentro de lo que, de acuerdo a este recorte, digamos, de la propia encuesta, se respondió acerca de los rasgos diferenciadores en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces, fíjense, ¿qué situación tan particular? Porque, entonces, probablemente, y reitero lo que vengo señalando, tendríamos que revisar qué estamos haciendo, porque si en el mejor de los casos, y lo enfatizo, si en el mejor de los casos estamos trabajando en favor de la inclusión de las personas con discapacidad, estamos sin visibilizar a muchas otras personas que están ahí, que están aquí,
que están en todos los grupos humanos, que están en todos los grupos escolares y que no las estamos viendo, porque están y siempre han estado además, ¿no? Claro, ¿no? O sea, de hecho, ni siquiera son visibles, ¿no? No las estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno. Respecto a las personas con discapacidad, que están en los datos de las diapositivas anteriores, fíjense un dato que me pareció interesante. Bueno, específicamente respecto a las personas con discapacidad, los prejuicios que las personas encuestadas tienen. Miren lo que dice lo que respondieron a esta pregunta. 30% de la población considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, ¿no? Entonces, sí, esos son prejuicios. Los prejuicios son los que construyen la discriminación, ¿no? Los prejuicios son los que hacen que discriminemos a las personas. Entonces, porque están basados en creencias, ¿no? Y las creencias son esas, ¿no? Entonces, y ese es un dato, les decía, específico sobre la discapacidad. Solo puse esto, pero en la última conferencia de este ciclo vamos a hablar específicamente y un poco más ampliamente de la discapacidad. Estoy diciendo insistentemente eso para que vengan a la cuarta. Ahí está. Bueno, si nosotros hablamos de la educación inclusiva, entonces tenemos que dejar de pensar en... Yo creo que, ojalá más pronto que tarde, dejemos de utilizar el adjetivo de inclusiva cuando hablemos de la escuela, ¿no? Porque, por definición, toda escuela tiene que ser inclusiva o debería ser inclusiva. Lo utilizamos porque la realidad es otra, ¿no? Lo utilizamos y ojalá que la razón por la que lo utilicemos sea para que tengamos presente hacia dónde tenemos que dirigirnos. Me parece que siendo así, entonces es válido, ¿no? Es necesario inclusive. Pero en realidad la idea es que cuando nosotros hablemos de escuela, asumamos que es una escuela de calidad por definición, ¿no? Es una escuela inclusiva por definición y entonces, bueno, cuando eso no ocurre, es decir, cuando la escuela no es inclusiva y paradójicamente vivimos y aceptamos hechos y actos de discriminación, entonces la escuela está muy lejos de ser inclusiva, pero además está muy lejos de ser una escuela en general que esté orientada hacia conseguir su propósito central, que es que aprendan las alumnas y alumnos, ¿no? La existencia de cualquier forma de discriminación en la escuela entraña dos formas de fracaso para la propia escuela. Uno de esos fracasos tiene que ver con que en su misión de hacer que los alumnos aprendan, se fracasa. Es decir, el alumnado no está aprendiendo si hay discriminación en la escuela, porque la o el estudiante discriminado no se encuentra en aptitud de aprender, no está en condiciones para aprender, porque está dedicada o dedicado a defenderse de la humillación, de los abusos y de la violencia psicológica y o física de la que es objeto, ¿no? Entonces, la discriminación que se vive en las escuelas entraña un primer fracaso, que es este. No pueden aprender porque no están en condiciones de aprender. Y no solo no van a aprender quienes están en situación de discriminación, no van a aprender los demás tampoco, ¿no? Y es el segundo fracaso es porque en su propósito de hacer que los alumnos aprendan a convivir ahora y en el futuro en un marco de respeto a la diversidad, esto no se está consiguiendo tampoco, porque en un contexto donde prevalece la discriminación, lo que asimila el alumnado no es la cultura de la tolerancia, la empatía y la cooperación, sino las duras e implacables reglas de la arbitrariedad, de la fuerza y del atropello. Entonces, fíjense qué grave, ¿no? Pensar que podemos a lo mejor engañarnos pensando en que tenemos una diversidad y que estamos siendo una escuela o un colectivo inclusivo porque está población con determinadas características, pero ocurren cosas que nos hablan de algo distinto en la realidad, ¿no? Por el contrario,
probablemente un principio que nos podría orientar hacia identificar en qué momento auténticamente estamos avanzando en la inclusión, en cualquier contexto humano, pero específicamente en la escuela, probablemente tenga que ver con algo como lo que aquí se plantea. Si somos capaces de actuar y de enseñar a actuar cuando alguien, quien quiera que sea, es excluido, maltratado o humillado, o cuando alguien es víctima de hostigamiento, estaremos ofreciendo la mejor lección que podamos dar en materia de derechos humanos. Es decir, si actuamos, si no somos indiferentes, si no dejamos que pase, si nos obligamos todos a aprender de eso, a solucionar esta situación y a que todo el alumnado, pero todos los adultos que trabajamos en torno al alumnado, también aprendamos cómo reconocer que no podemos ser indiferentes a ello y que tenemos, por el contrario, que desarrollar habilidades y aprender formas de poder solucionar esto, entonces probablemente estaremos en un camino distinto, auténticamente de convertir a una escuela en inclusiva, porque estamos enseñándonos todos a que las diferencias y los conflictos y cualquier hecho en el que una persona esté siendo víctima de discriminación no puede ser ignorado y no podemos ser indiferentes a él. En ese sentido, estaremos alentando a las y los estudiantes a no ser indiferentes a quienes de forma inmerecida, solo por ser lo que son, han sido excluidos, porque los estaremos alentando a actuar ahora y en el futuro en términos de respeto, de sensibilidad, de consideración y de justicia, garantizando que todos tengan iguales derechos e iguales oportunidades. Eso es la inclusión, esa es la escuela inclusiva. Y yo insisto, podemos no aprendernos tanto tecnicismo. Yo no digo que no importe, por supuesto que importa, pero lo más importante es cómo actuamos frente a una situación de discriminación. De eso es de lo que más aprende el alumnado de una escuela. Cuando quienes trabajamos ahí actuamos inmediatamente, con la única directriz de hacer que nos demos cuenta que es indispensable reconocer los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Esta es una imagen muy conocida que Booth y Aisco plantearon en el año 2000 cuando hablaron de cuál es el enfoque para trabajar para dirigir los esfuerzos al interior de las escuelas y caminar hacia condiciones de inclusión, es decir, auténticamente ir transformando una escuela en inclusiva. Ellos dicen que lo que se tiene que hacer es crear culturas inclusivas, que tiene que ver con todo lo que vengo diciendo. En realidad, todo lo que he dicho anteriormente tiene que ver con cambiar nuestra ideología, cambiar nuestra forma de pensar, eliminar muchas de los pensamientos y del lenguaje, de las prácticas que tenemos. Tiene que ver con la cultura y es lo primero que hay que crear, culturas inclusivas. Por eso no es casual que esté sobre la base de esa pirámide o de ese triángulo, ¿no? Y dicen, después de eso, y en realidad no es que tengan no es que necesariamente tengan ese orden, porque en realidad ocurren al mismo tiempo en la vida real de las escuelas. Solo si se crean culturas inclusivas podremos establecer políticas inclusivas, es decir, formas de organización al interior de las escuelas que sean congruentes con ese enfoque, ¿no? Es como, ustedes seguro conocerán establecimientos comerciales e instituciones de distinto tipo, no tantas tal vez como deberían, pero algunas que tienen por ahí a la entrada un aviso o un letrero que dice: en este establecimiento no se discrimina a ninguna persona por ninguna razón, etcétera, ¿no? Bueno, que justo esta aspiración es la que se debería tener en todos los espacios, específicamente en las escuelas. Si nos apegamos a esa orientación humana, entonces auténticamente estaremos avanzando hacia la inclusión, ¿no? Eso significa establecer políticas inclusivas o de organización al interior de las escuelas. Es decir, aquí no se permite ninguna forma de exclusión hacia ninguna alumna o alumno, así como parte de un código de ética de la propia escuela, ¿no? Y entonces, si se crean culturas inclusivas, si se establecen políticas inclusivas, estaremos en condiciones de tener prácticas inclusivas al interior de las aulas. Es decir, no vamos a generar inclusión porque nos aprendamos un libro sobre educación inclusiva. Tenemos que tener transformación personal
Tenemos que entonces cambiar tal vez muchas formas de organización o de política educativa al interior de las escuelas, consecuentemente con ese cambio de visión, y entonces después, de manera mucho más natural de lo que nos imaginamos, esto nos tiene que llevar, pero con mucha más facilidad, a entender cómo generar y construir inclusión al interior de las aulas. Las técnicas, las metodologías nos las podemos aprender, pero si no transformamos nuestra forma de pensar sobre la importancia de la diversidad y cómo responder a ella como un rasgo humano, entonces es más difícil, ¿no? En ese sentido, la inclusión, en resumen, implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros escolares. Esto es lo que desde hace casi 20 años se viene planteando. Bueno, entonces, decía yo en una de las preguntas iniciales que tendríamos que pensar si de lo que hablamos es de asistencialismo, como estos apoyos específicos para determinadas personas, como el caso de las personas con discapacidad, o tendríamos que hablar más de diseño universal. El diseño universal significa justamente el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Es decir, no solo en espacios físicos, sino, por ejemplo, en los materiales, en los planes y programas, es decir, que todos tengan la posibilidad de acceso para todas las personas, con sus ritmos y sus estilos de aprendizaje. Eso es diseño universal, que donde lleguemos tengamos la posibilidad de ver de allá hasta acá, de escuchar de allá hasta acá, es decir, todo eso es diseño universal. Pero como se reconoce que hay un trayecto muy largo que recorrer para la existencia del diseño universal, entonces hay una medida que es también garantista de los derechos de todas las personas, y que es el concepto de ajustes razonables. Los ajustes razonables son esa medida que se utiliza como un derecho de todas las personas en cualquier espacio, específicamente en el caso de las escuelas, para poder suplir o compensar la ausencia de diseño universal. Es decir, si no existen materiales específicos para la persona, el alumno o la alumna tenga acceso a los aprendizajes, se tiene que hacer un ajuste que permita que lo consiga, ¿no? Si en el espacio en el que está no puede ver hasta acá esto que estamos viendo, tiene que haber un ajuste. Y a veces los ajustes, que por eso son razonables, y hay una serie de criterios para entender cuándo son razonables los ajustes, ¿no? Y entre ellos está que no impliquen una carga desproporcionada o indebida, que coincida con la lógica y el tipo de trabajo que la escuela tiene, que no impliquen necesariamente gastos excesivos para la propia escuela o para las familias. En fin, eso es lo razonable de un ajuste. Entonces, un ajuste razonable es tal cuando cumple con esos criterios y se utiliza ante la ausencia de diseño universal. Entonces, ¿en qué tendríamos que invertir esfuerzos y recursos y demás? Pues probablemente en cada vez avanzar más en el diseño universal y en el camino hacer los ajustes razonables necesarios, en tanto tengamos cada vez paulatinamente mejores condiciones, más cercanas cada vez al diseño universal. Bueno, el diseño universal entonces tiene que ver con todas esas condiciones ideales en cualquier espacio, y específicamente el diseño universal para el aprendizaje es el que hoy me parece, aparte de todos estos planteamientos que me estoy permitiendo hacer, me parece que si tuviéramos que identificar un reto particular que desde el punto de vista metodológico se plantea o se tendría que plantear al interior de las instituciones educativas, es el de diseño universal para el aprendizaje, que no es otra cosa que, concretamente dicho, el paradigma educativo actual. El diseño universal para el aprendizaje es el paradigma de la educación inclusiva. Es la única forma de poder entender la inclusión y conseguirla, ¿no? Si avanzamos cada vez más en la consecución de condiciones respecto al diseño universal. La Secretaría de Educación Pública hace muy poco tiempo publicó este documento, que es una estrategia nacional sobre equidad e inclusión en la educación básica. Me parece que como con muy poca difusión, ¿no?
y está como muy poco aprovechado aún, y justo pues me parece que nos toca a muchas personas abrir los espacios y aprovechar este recurso que la propia Secretaría ha planteado, respecto a que no está dirigido para ningún otro sector de educación más que para las escuelas regulares, ¿no? No está dirigido a los servicios de educación especial, sino a las escuelas de educación básica específicamente en este caso. Y aunque hay un énfasis en la estrategia para determinada población, del alumnado en realidad sirve y es útil para todo el alumnado de las escuelas. Esta estrategia es muy interesante porque es una metodología específica que nos permite entender y estructurar una manera de trabajar para poder crear diseño universal para el aprendizaje. Tiene 3 principios básicos y 7 pautas. El primer principio es proporcionar múltiples formas de representación y tiene estas pautas que son proporcionar opciones para la percepción, proporcionar opciones para el lenguaje, expresiones y símbolos matemáticos y proporcionar acciones para la comprensión. Es decir, generar que todo el alumnado, con sus rasgos diferenciadores, con sus particularidades, pueda tener opciones múltiples de representación del propio aprendizaje, de manera que pueda tener acercamiento en función de sus potencialidades y de sus propias características. Esto es diversificación de la enseñanza. Un segundo principio es proporcionar múltiples formas de acción y de expresión. Las pautas, y bueno, no lo estoy mencionando aquí, pero cada pauta tiene una descripción e inclusive ejemplos de cómo poder hacerlo. Las pautas aquí son proporcionar múltiples medios físicos de acción, proporcionar opciones para la expresión y la fluidez de la comunicación y proporcionar opciones para las funciones ejecutivas, que muchas personas venimos trabajando este asunto desde hace mucho tiempo. Las funciones ejecutivas, que son habilidades mentales que están comprometidas en buena parte del alumnado y que tienen que ver con la planeación, con la organización, con la memoria de trabajo, con la evaluación, con el automonitoreo, ¿no? Y un tercer principio que es proporcionar múltiples formas de participación y que tiene que ver con pautas para proporcionar opciones para captar el interés del alumnado. Entonces, este diseño universal para el aprendizaje lo que busca auténticamente es generar condiciones para construir esto que se dice muy fácil y que de pronto no ha sido tan sencillo entender, que es diversificar la enseñanza, ¿no? Esta es una metodología muy precisa y muy concreta además, que nos permite ir implementando estrategias y haciendo esfuerzos muy concretos, además con la oportunidad de poderlo sistematizar y poder evaluar lo que está pasando en educación básica, en cualquier escuela de educación básica y en cualquier modalidad. El diseño universal para el aprendizaje tiene estos beneficios. En primer lugar, es accesibilidad universal en educación. Ofrece entornos comprensibles, accesibles y utilizables para todas las personas. Impulsa la red afectiva en la educación y además permite eliminar las barreras que experimentan muchas alumnas y alumnos. Estas son algunas de las ventajas. Y otras muy importantes son, fíjense, el diseño universal para el aprendizaje trae consigo, así entre comillas, unos lentes nuevos, ¿no? Porque nos permite cambiar la mirada y no solo ver los déficits del alumnado. Fíjense, no estoy diciendo no ver los déficits del alumnado. Lo que se plantea es no solo ver los déficits del alumnado, porque, es decir, hay un reconocimiento de que hay déficits en algunos de ellos, sobre todo en quienes presentan determinadas condiciones, pero de lo que se trata aquí es tener estos lentes para ver lo que sí son capaces de hacer, ¿no? Es decir, que es a veces lo que cuesta más trabajo, ¿no? Observar. Se trata entonces de reconocer sus capacidades y sus fortalezas, pero además el diseño universal para el aprendizaje promueve la empatía, el diálogo igualitario, la visibilización de lo diverso y los beneficios de ser diverso. Además, promueve la colaboración, bien, ¿no? Que justamente es uno de las formas en las que podemos ver reflejado la inclusión, ¿no? Justamente el poder ver cómo podemos convivir en la diferencia y aprovechar justamente en todo aquello en lo que somos distintos. Desde todos estos planteamientos, entonces, tenemos que entender algo que parece muy simple y lógico, que es que la escuela no es solo un edificio. Es más, alguien me diría, de hecho no es un edificio, ¿no? La escuela es mucho más allá que
las paredes de una institución. La escuela está formada por grupos de personas que le dan vida a la propia escuela, y eso es muy importante porque significa que entonces se reconoce todos estos planteamientos que venimos haciendo, que los cambios tienen que ver primero con todas las personas que somos, antes que con aprendernos el enfoque nuevo o el concepto nuevo. Y la escuela que aspira a ser inclusiva, entonces, requiere personas inclusivas. Entonces, esto significa dar como algunos pasos atrás, ¿no? Antes de familiarizarnos con los conceptos que tienen que ver con inclusión. 2 últimas diapositivas. Para ser inclusiva, una escuela necesita, fíjense estos elementos. Formación del profesorado. Es decir, la educación inclusiva no puede ocurrir por decreto. Es decir, no va a ocurrir solo porque se estableció en una ley o porque todos sabemos que es un derecho de todas las personas. Pero eso no nos garantiza que sepamos cómo responder al interior de las escuelas. Lo que sí nos garantiza o nos puede ayudar son los procesos de formación. Y los procesos de formación me parece que tienen que ocurrir en 2 sentidos. Aquellos que, de los cuales las autoridades gubernamentales tienen responsabilidad, ¿no? Es decir, establecer las líneas que permitan justamente coadyuvar en esta formación. Y la otra es, me parece, lo que muchas personas hacemos, que es no esperar, ¿no? Creo que por eso estamos aquí, ¿no? Es decir, es esto que tiene que ver con yo necesito llevarme alguna reflexión o alguna idea o alguna tarea o repensar algo sobre esta temática porque no sé cuándo me van a dar una capacitación sobre ello o no sé si me la van a dar, ¿no? Entonces, me parece que son 2 cosas. Quiero decir con ello que no podemos dejar de señalar que las 2 cosas importan, ¿eh? Es decir, yo creo que no debemos quedar ni con la idea solamente de pedir que nos formen y nos capaciten, y tampoco nos podemos quedar solamente con la idea de decir todo está en nuestras manos y en nuestro esfuerzo. Me parece que las 2 cosas importan. No diría que una de las 2 es más importante, ¿no? Y yo me atrevería a decir, por la experiencia que tenemos de trabajar con muchas escuelas, que la segunda ha sido la que ha permitido que cada vez más escuelas y más maestras y maestros consigan muchos logros por su propio esfuerzo, porque han invertido tiempo y dinero y muchas cosas para poder fortalecer y generar su propia formación. Otro asunto que se necesita son recursos. Recursos en todo lo que significa recursos. Las escuelas necesitan recursos para poder generar la inclusión. No solo por lo que típicamente conocemos que es muy importante, que significa la accesibilidad física, que es muy importante, por supuesto, ¿no? Tenemos muchas carencias en la accesibilidad física. En las pocas cosas que tenemos para acceder a los espacios físicamente están infravalorados, ¿no? Están ignorados, a veces somos indiferentes y se utilizan mal. Es más, a veces están mal hechos algunos accesos en términos físicos, ¿no? Arquitectónicos. Y necesitamos algo que es indispensable: disposición, voluntad, porque nos parece que sin eso, aún si tuviéramos muchos recursos, si no tenemos voluntad y disposición, podemos tener físicamente la escuela más completa, pero le falta lo más importante, que es tener voluntad, disposición y compromiso de trabajar por aquello para lo que estudiamos cada quien, ¿no? Que es para beneficiar al alumnado. Y además, gestionar apoyos. Necesitamos movilizarnos porque a veces ni nuestro esfuerzo personal, ni el colectivo de nuestra escuela, ni el gubernamental alcanza. Entonces, tenemos que gestionar muchas cosas para poder avanzar. Bueno, finalmente yo quisiera decir que entonces el tema de la educación inclusiva, decíamos, no puede ocurrir si no hay inclusión en general. Si yo no soy una persona que sepa y reconozca la importancia de los derechos humanos de todas las personas, sino yo no soy una persona que incluye. Y decía yo hace rato, si ni siquiera he pensado, ni siquiera me he dado cuenta de las cosas que pienso, de las cosas que digo, de las cosas que hago, o de las cosas a las que soy indiferente, que a veces es peor, respecto a las personas, entonces tengo mucho trabajo que hacer ahí. Y eso es lo primero. Lo primero tiene que ver con una revisión personal respecto a los temas de discriminación,
y por lo tanto los derechos humanos y la inclusión. Porque entonces, si para generar inclusión primero tenemos que ser inclusivos, pues entonces la transformación necesaria para avanzar a la educación inclusiva, pues es muy simple reconocer que solo puede ocurrir si nos transformamos, ¿no? Es decir, si tenemos transformación personal, solo así podemos generar inclusión. Es decir, si evolucionamos como personas desde el punto de vista, es decir, si evolucionamos desde el punto de vista humano, individual y colectivamente, probablemente entonces sí estaremos en condiciones de entender de qué se trata la inclusión y vivir en congruencia con ese enfoque. Entonces, y lo demás es mucho más fácil aprenderlo. Es decir, todos los temas, todos los conceptos y toda la terminología especializada sobre cómo abordar desde la enseñanza, metodológicamente, algunos aspectos para favorecer la inclusión de determinado alumnado, eso es más fácil de aprender si conseguimos primero esto que tiene que ver con transformaciones personales. La inclusión no puede suceder sin transformación humana, personal y colectiva, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A continuación vamos a pasar a las preguntas. Vamos a iniciar con Jalapa. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. Sí, básicamente, que preguntes una reflexión, ¿no?, que nos podemos estar planteando. En educación básica, pues tenemos contextos diversos, ¿verdad? Sí, son desde la cantidad de alumnos que tenemos, ¿sí?, que son bastante numerosas, y los contextos. El reto aquí es cómo ser incluyente, ¿no? Cómo tener esta visión de inclusión ante las situaciones fuertes que tenemos de niños cargados, ¿no?, con toda una cultura tal vez de maltrato, ¿sí?, una cultura tal vez de descuido, ¿no? Y cuando llegan con nosotros a las aulas, pues se nos complica, no es fácil. El reto de la escuela incluyente tiene que ver hasta con cambiar la forma de la escuela, ¿no? Por ahí dicen algunos teóricos que lo que la escuela debe enseñar ya no son tantos contenidos, nada más cuestiones como inclusión, cosas que tengan que ver con algo que no puedan aprender los niños fuera, ¿no? Digo, desde esta perspectiva, sí tenemos retos, ¿no? Retos bastante fuertes que tenemos que tener en cuenta si queremos ser cada día más inclusivos. Pero también la formación, es decir, la Secretaría sí debe de tener un perfil de ingreso muy específico. Independientemente de los conocimientos académicos, ¿qué visión va a traer ese profesor que se está formando en las normales para poder llevarlo al aula? O sea, anteriormente los procesos de selección, pues ya sabemos todos, eran por medio de la herencia de plazas, ¿no? Independientemente de qué perfil tuvieras, pues vámonos al aula. Entonces, fuimos generando, la verdad, ambientes bastante pues fuertes. Incluso hubo maestros que eran los que a los niños, en vez de crear esos ambientes de no discriminación, se agravaban más, ¿no? En vez de ir a formar, deformábamos. Afortunadamente ya estamos cambiando algunas cosas, pero sí, como usted decía, tiene que ver con la formación docente, desde la normal, muy estrictamente tendría que ser. Y los que ya estamos fuera de la normal, también tendría que ser otro tipo de formación, ¿no? Ir cambiando un poquito la visión. Y bueno, andando, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque podemos ser muy inclusivos aquí, pero en la práctica, ¿no? Entonces la congruencia, ¿no?, también es importante. Muy bien. Esto creo que sin duda es un asunto interesantísimo, y yo diría nada más que las escuelas... Sara, ¿puedes subir el volumen, por favor? Respecto a la formación profesional, justamente es uno de los retos que tenemos, porque me parece que hay dos vertientes en este planteamiento. Por un lado, esta realidad respecto a quienes nos incorporamos al servicio educativo en los últimos años, ¿no? Que además yo diría también es un sector muy diverso, ¿no? Muy diverso en todos los sentidos.
Pero diría que tenemos un reto específico, es decir, ya ocurrió una reforma en los planes y programas de las escuelas normales. Ya hay, en este momento están aplicando planes y programas nuevos e incluso carreras con denominaciones y contenidos distintos. Pero entonces, la mayor parte de quienes trabajamos en el sector educativo tenemos formaciones diversas, ¿no? Historias diversas, experiencia y años también distintos de trabajo. Entonces, a lo que nos ha obligado esta realidad es a que vayamos haciendo nuestro propio esfuerzo para actualizarnos. Porque si no nos formamos inicialmente en las escuelas normales o en las universidades con ese enfoque, la realidad nos rebasa. Es decir, de esto se está hablando hace mucho tiempo y por eso estamos buscando espacios para nuestra formación. Porque además, en realidad, la formación inicial de las escuelas normales o universidades nunca alcanza, ¿no? Y porque la realidad va cambiando y se transforma de manera más rápida cada vez y nos exige cosas que cuando salimos de la carrera no existían a lo mejor, ¿no? Y yo diría, aprovechando esto, que qué bueno que hace este comentario, porque hay que decir también que el asunto de la inclusión no solo alude desde el punto de vista de los perfiles profesionales a quienes egresan de las escuelas normales. Habemos muchas personas que no egresamos de escuelas normales, sino de las universidades. Y si en las escuelas normales ya ha habido una reforma, pero no así en las universidades respecto a este tema. Y qué bueno por eso que hoy estamos en una universidad que está impulsando hablar de esto, porque muchos profesionales que son universitarios y están en el sistema educativo trabajando tienen todavía menos información en algunos temas como de quienes egresaron de las escuelas normales. Entonces, la verdad es que el reto en términos de formación es sumamente amplio y tiene que ser así diverso, desde lo que ciertamente le corresponde al gobierno, a la secretaría y lo que nos corresponde a todos, ¿no? Buenas tardes. Bueno, en realidad tiene mucha relación con la pregunta y con la participación de la maestra anterior. Mi pregunta era, bueno, el ponente nos invita a la importancia de movilizarnos, de hacer acciones. Se hablaba de la autoformación. Yo comentaba en respecto a la responsabilidad que tenemos, bueno, en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas, aparte del aspecto social. O sea, si nos pudiera dar el maestro algunos ejes, temas o como que puntos sustanciales sobre los cuales pudiera darse algún programa de formación docente para maestros en activo al interior de las escuelas para ir pues creando y fortaleciendo esta educación inclusiva. Claro. Bueno, en los últimos años, yo diría con por lo menos 10 años y seguramente más, la propia Secretaría y los distintos servicios educativos y modalidades vienen implementando una serie de estrategias a través de conferencias, talleres, pero además procesos de formación todavía mucho más amplios, como los diplomados o algunos otros posgrados, en donde justamente los contenidos tienen que ver con la formación respecto a la educación inclusiva. Distintas universidades ya tienen programas desde hace mucho tiempo sobre ello. Pero adicionalmente yo diría, hay procesos de formación que tienen que ver con la forma en que cada quien va identificando sus propias necesidades e intereses. Específicamente yo invitaría a que quienes, seguramente muchos ya la conocen, pero quienes no están tan familiarizados, profundicen en este documento, que es un documento, por cierto, bastante sucinto, no es tan amplio, sobre la estrategia de equidad e inclusión. Es muy útil. Es una metodología para trabajar, en este caso en educación básica, y de ideas muy concretas para poderlas incorporar al trabajo en las aulas. Entonces, yo diría, hay procesos de formación, digamos, formales, ¿no? Pero hay muchos otros procesos que tienen que ver con el trabajo que en los colectivos específicos de las escuelas, y para eso están también los consejos técnicos, para poder identificar necesidades específicas de cada colectivo, ¿no? Entonces, de ahí tienen que surgir también necesidades que permitan reconocer, miren, esta escuela tiene una necesidad particular que no tiene esta otra escuela, inclusive, por ejemplo, de la misma zona escolar.
Y esa es una manera también de hacer realidad el planteamiento de las rutas de mejora que son el corazón del trabajo técnico en las escuelas y que tienen que ser distintas y que justo hacen diferente a una escuela de otra, ¿no? Entonces me parece que hay una serie de recursos que podemos tomar de formación en las universidades y en las instituciones que tienen programas específicos, pero otros tienen que ver con formación que surja de las necesidades identificadas en cada escuela, ¿no? Bueno, una de las preguntas es, ¿dónde se podría recabar más información acerca de los ajustes razonables? Ok. Bien, los ajustes razonables es un concepto que se planteó y está definido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que entró en vigor en México en 2008. El concepto aparece por primera vez con todo lo que implica que aparezca en una convención que México, bueno, hay que decir, México no solo firmó y ratificó, sino la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una propuesta de México, ¿sí? México llevó a Naciones Unidas, es lo que se convirtió después en la declaración de la Convención y que México firmó tanto la Convención como el protocolo facultativo y que entró en vigor en México en 2008. Todas las leyes que derivaron de la puesta en marcha de la Convención, que son las leyes de protección a niñas, niños y adolescentes y las leyes contra la discriminación y las leyes sobre los derechos de las personas con discapacidad están derivadas de los compromisos de la Convención. Y aunque la Convención es específicamente sobre los derechos de las personas con discapacidad, enfatiza que conceptos como el de ajustes razonables va más allá de las propias personas con discapacidad. Entonces, si queremos conocer de entrada cuál es el enfoque, la definición y el enfoque de los ajustes razonables, en la Convención se plantean. Y hay algunos otros documentos derivados de esta misma explicación que abundan un poco. Me interesa precisar sobre los ajustes razonables que es muy importante distinguirlo de otros conceptos que se venían manejando y que erróneamente se piensa que son similares y que en realidad son completamente distintos. Me refiero a lo que antecede al concepto de ajustes razonables son, en ese orden, adecuaciones curriculares, propuesta curricular adaptada, ¿sí? Anteceden, pero no es lo mismo. Los ajustes razonables tienen, dentro de los ámbitos en los que los ajustes se pueden hacer, está el curricular. Pero es solamente un ámbito, porque hay otros ámbitos en los que se pueden hacer ajustes razonables, como los espacios físicos, como la orientación y la difusión y la información, como la comunicación, en donde hay sistemas alternativos que determinadas personas necesitan, y eso son parte de los ajustes razonables. Actitudes hacia las condiciones específicas de las personas, es decir, un ajuste razonable que a veces muchas escuelas necesitan es, por ejemplo, hay un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Toda la gente de la comunidad educativa necesita saber sobre ese trastorno. El alumnado, los padres, los maestros, eso es un ajuste razonable, ¿no? Que tiene que ver con la información, porque si generamos información, eliminamos prejuicios, eliminamos discriminación y encontramos formas de poder responder a esa particularidad. Entonces, el ajuste razonable puede ser curricular, pero puede ser en otros ámbitos, de manera que una adecuación curricular o una propuesta curricular adaptada es una forma de hacer un ajuste razonable, digámoslo así. Pero el ajuste razonable es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con posibilidades distintas de hacer ajustes, en tanto está ausente el diseño universal, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta en ese grupo? Gracias. Gracias. Buenas noches. Mucho gusto de estar aquí. Marilisa Bala Trápaga, Educación Preescolar. Y bueno, mi pregunta, o más bien mi concepto de lo que son las adecuaciones que debemos hacer, o los ajustes razonables, yo creo que además de haber hablado de uno de los aspectos que son las curriculares, y que ya hoy nos queda claro que son más los ajustes que tenemos que hacer para poder incluir a los pequeños que van a las escuelas, yo creo que vale la pena considerar que también es muy importante la sensibilización que nosotros tengamos como docente, ¿no? El poder trabajar con los niños convencidos de que podemos hacer algo muy importante en el día a día para poder sacarlos de la mano e incluirlos en todo el trabajo que se hace
todos y cada uno de los días que nos confieren para poder educar a estos chiquitos, ¿no? Entonces, me quedó claro con la explicación anterior, pero bueno, yo quería invitarles a que, además de todos los conceptos que se han manejado aquí, trabajemos con la sensibilidad de poder llevar de la mano a los niños de la mejor manera. A mí me toca un área muy importante que es la iniciación, que es educación preescolar. He tenido el privilegio de trabajar de la mano del doctor Carlos Campos Almeida cuando hacía su doctorado. Trabajamos en campo muy fuerte durante 6 meses y el ir caminando y tocando puertas y viendo todos los chiquitos que no estaban yendo a educación preescolar porque estaban olvidados en las comunidades, porque yo trabajo en la zona suburbana y rural, y el doctor Campos, en lugar de trabajar en el área de Veracruz, Boca del Río, donde no estuviera tan pecaminoso los tiempos ni sobre todo las condiciones para poder buscar a estos chiquitos, decidió ir de mi mano tocando puertas en comunidades alejadísimas, y de ahí hizo un muy buen trabajo para poderse titular del doctorado. Entonces, hoy estoy muy orgullosa de poder estar aquí y además con un trabajo muy importante para educación preescolar. Gracias. Sensibilidad para poder incluir. Gracias. Gracias, Marily. Bueno, hay que decir en ese sentido que la sensibilización es algo que se consigue con información, ¿no? Es decir, por eso es que en la medida en que informemos de forma sustentada, de forma fundamentada, con los referentes adecuados, podemos generar sensibilización, porque si no, las personas no se sensibilizan solamente, es decir, no es lo mismo sensibilizarse que conmoverse, ¿no? Es decir, y a veces conmoverse no es tan útil si solamente hacemos eso. En realidad el asunto tiene que ver... Gracias. Tiene que ver mucho más allá, con información adecuada, de manera que las personas puedan comprender, puedan tener empatía hacia lo que viven otras personas, hacia lo que vive el alumnado y poder ayudarlo. Y entonces nos sensibilizamos, como bien puntualiza la maestra Marily, ¿no? Bueno, mi pregunta es, yo soy una mamá de una niña con autismo de alto funcionamiento. Mi pregunta es, yo soy una mamá de una niña con autismo de alto funcionamiento. Pero la duda es, o sea, estamos en una escuela inclusiva, pero en el kinder está muy bien. La primaria, después aceptan 2 o 3 chicos en el mismo salón. Y si la maestra no está capacitada y tiene un niño con déficit de atención, otro niño con autismo, si la maestra no está capacitada y tiene un niño con otra dificultad, entonces ahí es el momento que los niños se frustran. Yo ahorita vine aquí para ver cómo apoyar a mi hija, porque va a pasar a la secundaria, pero ¿qué pasa? Solo estoy investigando que solo hay una secundaria, una telesecundaria, para atender a todo Boca del Río, ¿no? Entonces, a veces sí necesitamos que el maestro esté preparado, que no saturen los salones, porque en especial mi hija llega el momento que hablan tanto, hay tanta frustración que se satura, ¿no? Y ya no puede seguir al ritmo de los niños. ¿Cómo podemos ayudar o sea, yo soy una mamá, para que pueda mi hija o conseguir una escuela que le incluya, que la apoye y que también no está, porque yo siento que a veces el maestro quizás esté preparado pero no tiene la paciencia, o quizás es un maestro que le echa muchas ganas, pero si tiene 3 o 4 niños, más aparte todo el alumnado y son 30 alumnos, entonces pues tampoco se da abasto, ¿no? Y tenemos que recurrir a las particulares, pero cuando no hay ese recurso, tenemos que estar en el gobierno, entonces tenemos que tocar puertas o buscar cómo apoyarnos, o también cómo nosotros aprender a enseñar a nuestros hijos que puedan incluirse en las aulas. Esa es mi pregunta y a ver si me pueden apoyar. Ok, a ver, ya, mágicamente. Bueno, fíjense qué interesante, porque las mamás y los papás, que son quienes viven con mucha más dificultad esta realidad, nos hacen preguntas extraordinarias, ¿no? ¿No se escucha? ¿No? ¿Ahí? Bueno. Y qué interesante pregunta. Bueno, fíjense,
hay muchos asuntos interesantes en esta pregunta. Me parece que uno de ellos tiene que ver con que justamente una de las dimensiones que se plantean, que tiene que ver con la política educativa, es decir, la política educativa, en realidad tendríamos que hablar más de la organización al interior de las escuelas, ¿no? Es decir, uno de los asuntos de una escuela que aspira a ser inclusiva, no sé si me muevo para acá, a ver si no se escucha así el micrófono, tiene que ver con tomar decisiones en función del alumnado que está, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo acabo de estar el viernes en Jalapa, que me invitaron de una escuela secundaria general que tienen alumnado con distintas condiciones y específicamente con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que era la temática que en este momento a ellos más les preocupaba. Entonces yo les decía que, por ejemplo, el TDAH es una condición que existe en el 5% de la población de niñas y niños entre los 4 y los 12 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, haces cuentas y entonces dices, pues entonces es 1 por cada 100, o sea que más o menos en cada grupo debe haber 1. Sí, pero esa es la probabilidad estadística, pero el azar hace que de pronto, si hay 5 grupos en el aula, de pronto, entonces el cálculo es que es 1 por grupo, pero los 5 le quedan a la misma maestra, ¿no? Porque no se prevé ese tipo de cosas. Entonces, esto que dice la señora es muy importante, porque hay que tomar decisiones que permitan que la inclusión suceda. Para que la inclusión suceda, tiene que haber equilibrio al interior de los grupos. Es decir, una maestra o un maestro que tiene 2 niños con TDAH, más 3 con autismo, más etcétera, etcétera, más todo el resto de la diversidad de la que estamos hablando, entonces tiene una dificultad franca que lo que puede ocasionar es que, lejos de ocurrir la inclusión, entonces el tiempo se invierta en atender de forma individualizada, que es lo contrario al planteamiento de la inclusión. Entonces tienen que tomar decisiones respecto a la cantidad de alumnos y alumnas en general que se tienen. Cuando hay determinadas condiciones, se tienen que tomar decisiones también de reagrupamientos, de saber, de conocer la experiencia también de los maestros en el presente, para saber quién tiene las posibilidades ahora, ¿no?, de poder atender mejor a una alumna o a un alumno, sin que eso cancele el que reconozcamos que al final todos tenemos que estar involucrados en la formación. Lo preciso porque hay escuelas en donde no todo el personal docente está comprometido. Y entonces, si llega un niño con autismo, dice a la maestra tal que ya sí está dispuesta, que ya sí estudia, que ya no sé qué. Es decir, y la pregunta es si los demás no. Entonces, bueno, fíjense todos los factores que intervienen ahí. Todos tendríamos que estar involucrados en estos procesos de formación, y que no ocurra esto. Tendríamos que esperar que ojalá más pronto de lo que quisiéramos dejara de ocurrir esto que muchas familias viven, que tienen que estar tocando puertas y puertas en las distintas escuelas a ver cuál tiene las condiciones para poder ser una alternativa, fíjense, además a la que tiene derecho una alumna o un alumno. ¿Por qué se tienen que tocar puertas para ver en dónde hay condiciones? Esa es la realidad actual. Entonces, eso tiene que cambiar paulatinamente y tenemos que contribuir todos a que suceda. Y la forma a veces en las que tenemos que contribuir es haciendo lo que cada uno podemos. Es decir, bueno, pues ¿por qué no abrimos espacios de capacitación? No solo señalar que eso está pasando. ¿Por qué no organizamos más conferencias, más cursos, más talleres, invitamos a más maestros? Yo quiero reconocer también una realidad. Nosotros tenemos muchos años trabajando con los maestros regulares. Hace no más de 10 años era muy difícil convocar a las maestras y los maestros a espacios de capacitación, sobre todo fuera de los horarios de labores. Hoy es una situación muy distinta. Hoy uno abre un espacio y no caben en el lugar donde convocamos. Entonces, eso se tiene que ir fortaleciendo, porque siguen siendo insuficientes las escuelas. Y quiero decir también que también es de pronto un mito esta idea de que las escuelas particulares responden mejor a determinadas condiciones. Yo conozco tantas escuelas particulares como tantas escuelas públicas con muy buenas condiciones, y tantas de las dos que todavía necesitan mucho trabajo por hacer. Una escuela inclusiva, sobre esta base, sobre esta premisa de que no es la que recibe al alumno, y que por eso se llama inclusiva, entonces tiene que revisar qué está haciendo en realidad. Yo conozco escuelas
particulares y algunas públicas también, pero específicamente particulares que aceptan a un niño con trastorno del espectro autista, pero si lleva a una persona que esté con él, si lleva ¿no? Eso no es una escuela inclusiva. Eso no es una escuela inclusiva. Entonces, fíjense cómo nos podemos equivocar de pronto. Sin embargo, si entendemos lo que le resuelve a una familia eso, ¿no? Si entendemos, pero le resuelve parcialmente porque ese alumno no va a estar incluido. Va a haber una persona que resuelve una serie de situaciones y está excluyendo a ese alumno, la propia escuela, allá adentro, porque está impidiendo que tenga la misma oportunidad que cualquier otro alumno de aprender directamente en su vínculo con el maestro, sin que haya otra persona ahí permanentemente, además generalmente no está capacitada para la condición del alumno, es un auxiliar de pronto para todo. Bueno, entonces tiene razón. Por ahora lo que nosotros hemos hecho en los servicios de educación especial es tener directorios e información sobre las escuelas y la experiencia que tienen las escuelas de todos los niveles educativos para poder informar a los padres cuáles son esas escuelas y que puedan acercarse a ellas. Y al mismo tiempo ir generando que más escuelas se involucren en estos procesos. Porque lo cierto es que la inclusión es algo que le corresponde a las escuelas regulares, en los que no tiene que ver educación especial. En donde existe educación especial, bueno, pues espera que la escuela tenga más apoyos, pero con educación especial o sin ella, la escuela tiene que fortalecer los procesos de inclusión. En ese sentido, si de todas maneras lo tiene que hacer, me parece que ya, como muchas maestras y maestros lo han hecho hasta ahora, se tienen que involucrar en procesos de formación y abandonar este discurso de que yo no estudié tal cosa, cuando yo estudié no era. Pues cuando estudiamos, por supuesto que no era, pero las condiciones cambiaron. Lo que hoy significa trabajar en las escuelas tiene que ver con inclusión, y no me alcanza, ni me sirve, ni es válido el argumento de que cuando yo estudié no aprendí eso. Cuando estudiamos no aprendimos un montón de cosas que tuvimos que aprender después, ¿no? Entonces, en ese sentido, la responsabilidad que tenemos es justamente de reunirnos para poder hablar de esto y aprender paulatinamente cada vez más sobre inclusión. Por ahora, lo que sí podemos hacer es acompañar a las familias en este trayecto entre educación inicial y educación superior. Porque otra dificultad que tenemos es lo que va pasando con el alumnado. En el mejor de los casos empiezan los primeros niveles y se van quedando porque somos incapaces en el sistema educativo y en la sociedad de responder a lo que ellos tienen derecho. No podemos tener la expectativa solamente de que termine la educación básica. La expectativa es que terminen todo lo que son capaces de conseguir, ¿no? Y muchas alumnas y alumnos con distintos rasgos diferenciadores, como el caso de cualquier discapacidad, pueden egresar de cualquier universidad. Si los ayudamos en este momento histórico en el que no están como deberían, abiertas todas las puertas en todos lados y tenemos toda la formación necesaria, entonces irlos conduciendo para acompañarlos y decir, esta escuela es una buena opción, y si la escuela necesita hay que acompañarla. Es decir, tenemos un trabajo que a lo mejor, ojalá dentro de un tiempo, no necesitemos hacer, pero por ahora me parece que sí nos toca, éticamente nos toca, ¿no? Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle por la plática bastante interesante. Mi pregunta va con relación a lo siguiente. Después de un lapso de temporalidad que usted ya mencionó en diversas ocasiones, se ha pasado del concepto de esta educación especial a esta educación inclusiva, pero manejaba usted un concepto bastante interesante, el de personas inclusivas, y que debemos ser personas inclusivas para tener una sociedad inclusiva que permita poder tener ese concepto bastante bien afianzado. La pregunta es, ¿qué espacio de temporalidad cree usted que como sociedad mexicana, que históricamente es una sociedad que discrimina, se pueda llevar a cabo para lograr estas personas inclusivas que generen una sociedad inclusiva? Yo diría que el tiempo ya nos ganó, ¿no? Es decir, yo diría que un asunto que debemos resolver es dejar de evitar pensar como en algunos, ahorita que lo escuché me acordé de algunas personas que en algún momento he escuchado que dicen, es que el tema de la discriminación pues casi que es parte nuestra, pues, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que dejar de acostumbrar a eso, nosotros nos tenemos que negar a aceptar eso, ¿no? Y trabajar en función de las raíces más profundas que la discriminación tenga. Es decir, la única forma es entender cómo se construye la discriminación.
La discriminación se construye primero porque estamos desinformados. La desinformación genera prejuicios. Los prejuicios generan discriminación. ¿Por qué? Distinguir que tú y yo somos diferentes es sencillamente algo tan simple como justamente reconocernos como seres humanos. Pero que tu diferencia me haga sentir a mí que yo tengo la posibilidad de transgredir un derecho tuyo es algo muy distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que necesitamos dejarnos de acostumbrar, ¿no? Dejar de pensar que es natural, que es muy complicado, que no se puede, decir, y sí establecer primero procesos de reflexión personal. Yo insisto, miren, la próxima conferencia no se pierdan porque se va a hablar, no soy yo, la maestra Yasne que por aquí está, va a hablar de lenguaje y discriminación. El lenguaje es una de las formas por las cuales podemos empezar de manera muy importante a cambiar respecto al tema de la discriminación y por lo tanto de la inclusión. Porque cuando nos damos cuenta, las cosas que decimos que ya ni las pensamos, los oímos y las repetimos y las venimos heredando desde muchas generaciones y se ha naturalizado el dirigirnos a las personas de cierta forma. Cuando nos damos cuenta que no es natural, que no está bien, que nunca estuvo bien, pero que nos acostumbramos a eso y empezamos por ahí, miren, eso solo es un esfuerzo enorme. Empezar a decir, ¿saben qué empieza a sucedernos? Desde nuestra experiencia lo podemos compartir. Nos desestructuramos al principio, ¿no? Porque es que yo ya no puedo hablar así. Yo ya no puedo utilizar esos términos. Yo no puedo expresarme así de las personas. Y uno empieza a transformarse. Lo interesante, como diría Vygotsky, es que si el lenguaje es pensamiento, ¿no? Entonces, en la medida en que empezamos a transformar nuestro lenguaje, también empezamos a cambiar nuestro pensamiento. Entonces, fíjense lo interesante. Eso es uno de los caminos por los cuales podemos y deberíamos empezar. ¿Cuándo empezamos? Cuando cada quien quiera, ¿no? Porque al final, yo siempre digo con los estudiantes con los que he trabajado en posgrado y sobre temáticas sobre esto, hablar de esto no sirve si cuando nosotros damos un paso aquí afuera seguimos siendo iguales, pensando iguales, hablando igual y ignorando, excluyendo o haciendo a las personas, al resto de las personas tratándolas como si fueran invisibles. Entonces, me parece que la transformación tiene que ver con eso, con decisiones personales. Es decir, a ver, yo ya no puedo seguir ni haciendo esos chistes, ni hablando a las personas por otra denominación que no sea su nombre, ni riéndome, ni burlándome, etcétera. Imagínense lo importante que es esto que parece simple y en realidad es muy profundo. Ese solo hecho nos permitiría hacer muchas otras cosas. Yo siempre digo, los estudiantes con los que yo he trabajado, los materiales, la información, esa es fácil, esa la lees y te la aprendes, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer en realidad tiene que ver con estas revisiones personales y estos cambios, y lo demás se aprende, ¿no? Me parece que sí tendríamos que trabajar en el lenguaje, en las actitudes, y esto favorecería todo el resto, ¿no? Buenas noches. Bueno, como dice el doctor, si se trata de empezar, lo mío no es una pregunta, es una petición. ¿Nos puedes compartir tu blog? Porque él tiene un blog, no se los va a decir, pero yo sí. Es que no me sé la dirección. Ahí en la primera diapositiva, pero desde abajo yo no creo que lo hayan visto, porque no hay un ajuste razonable aquí para que desde allá se pueda... Bueno, nosotros tenemos un blog donde subimos artículos que escribimos y materiales de otro tipo. Hay un artículo de hace varios años sobre ajustes razonables, por cierto, ahorita que mencionas eso. Bueno, mi blog es, así mi nombre es, carloscamposalmeida.blogspot.mx. Ahí pueden descargar todos los materiales que están ahí y hay algunas cuestiones que podrían ser útiles. Gracias, maestro. Bueno, gracias. Le damos nuevamente un aplauso al doctor Carlos Campos.